pues decía que en algún momento del día me vino esta cuestión que voy a tratar de exponeros a modo de reflexión. Voy a denominarlo rearmarse, aunque es quizás un término un poco bestia, ¿no? Un poco heavy. El rearme, vamos a llamarlo como el rearme, ¿no? Si vemos una vida desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista de Cronos, ¿no? del tiempo de vida, podríamos seccionarla en dos mitades. Una mitad sería la primera mitad de la vida y otra mitad la segunda mitad de la vida. Esto todo naturalmente en términos relativos. La primera mitad de la vida tiene que ver con, digamos, la puesta en escena. Los primeros años de vida, pues ya sabemos que es una dinámica lunática, dirían los seguidores de Rudolf Steiner, ¿no? Y las escuelas Waldorf, etc., ¿no? Es un tiempo lunático, ¿no? Es un tiempo en el que todavía la conciencia pues, no está consolidada, el niño todavía está en la luna, ¿no? Es todo muy lúdico, etc. A la vez todavía hay áreas cerebrales que están madurando, hay una poda neuronal también, etc. Reajustes, ¿no? Desarrollos, etc., ¿no? Aunque hay un temperamento y hay una individualidad, ¿no? Un genio y figura ya de alguna manera que nace con nosotros, hay elementos del carácter o muchos de los aspectos que tienen que ver con el carácter proceden del medio, ¿no? del entorno familiar, social, vecinal, bueno, etc., ¿no? Una vez que la cosa ya toma rumbo, podríamos decir que estamos en esa primera etapa de la vida, ¿no? Saliendo de la pubertad, que también es un tiempo bastante problemático, ¿no? Bastante conflictivo, y bueno, pues ahí también se están poniendo en escena otros elementos que ya sabemos, etc., ¿no? El asunto es que en torno a los 17, 18, 19, 20 años estamos en esa primera etapa en un despliegue, ¿no? O en una dinámica, ¿no? en un tipo de política en cuanto al desarrollo que tiene que ver con la expansión, ¿no? El desarrollo del yo, de la personalidad, ¿no? Entonces, bueno, unos toman unos rumbos, otros tomamos otros rumbos, etcétera, ¿no? Con estudios, trabajo, en fin, es un tiempo, la primera etapa de la vida es un tiempo expansivo, de desarrollo, de conquista, etcétera, ¿no? En general, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos interesan, otras que no nos interesan, las cosas que nos interesan mucho, digamos que estamos en una disposición muy contingente, ¿no? Muy entregados, etc. En general, estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Ahí, en esta primera etapa de la vida, las dos primeras décadas son décadas de armarse, es decir, de aprender, de tomar confianza, ¿no? De establecer
alianzas, ¿no? Con aliados, ¿no? Familia, amigos, pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto podríamos decir que tiene que ver con un armarse, con disponer de herramientas, como se suele decir, ¿no? O de armas, para poder lidiar con con la vida, ¿no? Con las demandas de la vida, o que la vida nos presenta, tanto desde un punto de vista cognitivo, como desde un punto de vista físico o fisiológico, como desde un punto de vista emocional. Tenemos que afrontar y encarar muchos tipos de situaciones que ponen a juego, ponen en escena esas herramientas o esas armas, ¿no? De hecho, desde el punto de vista físico, fisiológico, pero también desde el punto de vista psicomental, hablamos de un sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario, hablamos de defensas. Las defensas tienen que ver con armas, con digamos, dispositivos y con herramientas que se ponen en marcha cuando uno es objeto de algún tipo de jaque, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Creo que esto está claro y tampoco hace falta ¿no? detenernos mucho ahí, ¿no? Pero llega un momento en la vida en que, bueno, después de que a uno le pueda ir más o menos bien, más o menos regular o mal, pero esa etapa de despliegue, de expansión del yo, de maduración, ¿no? de entregarse a ciertas tareas, ¿no? De desarrollarlas, de vivir una vida humana cada uno de la manera que lo ha entendido o que le ha sido posible o que le ha venido más o menos como anillo al dedo, etc. Eso llega a un cierto término, ¿no? Es decir, a los 40, 45, 50, 55, eso llega a un punto, vamos a decir así. Uno ha alcanzado ciertas cosas o no las ha alcanzado o ha fracasado en alcanzarlas o lo que sea, ¿no? Entiendo, vamos a entrar en particularidades, ¿no? Pero esa es la primera etapa de la vida. La segunda etapa de la vida tiene otro tipo de demandas, tiene otras exigencias. Está articulada arquetípicamente por otro tipo de dinámicas autorrealizativas, vamos a decir así, ¿no? Es decir, el trasfondo, ¿no? La matriz psíquica presenta nuevos materiales que requieren realizarse, requieren ponerse en juego y que demandan otras cuestiones que no son exactamente las mismas que las de la primera etapa de la vida. No es una etapa expansiva, no es una etapa de conquista, no es una etapa marcial, podemos decir así, no es una etapa guerrera, es una etapa que tiene más que ver con el sentido. No lo tomemos literalmente, también en la primera etapa esto está presente y también en la segunda etapa hay también elementos combativos, ¿no? Pero digamos, lo que predomina en la segunda etapa es una recapitulación, ya hay una experiencia de vida, ya has visto muchas cosas, ya hay decepciones, ya hay desilusiones, ya hay reajustes, ¿no? Cosas que parecían ser de una manera se aprecian de otra, etc., ¿no? Cosas en las que uno no reparaba, pues ahora sí repara, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay otros escenarios, ¿no?
podemos decir así, que se acompasan, ¿no? O que son acompasados con esa otra demanda de sentido que probablemente en lo que se refiere a una vida humana típica tienen que ver con una preparación para, digamos, para cerrar, para redondear, ¿no? el capítulo de la vida, podemos decir así, ¿no? El desarrollo de una vida desde el nacimiento hasta el fallecimiento, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Digamos, la vida es nacimiento y muerte, ¿no? Porque a veces pensamos como que la vida, o sea, que la muerte es lo contrario de la vida, y no, esto no es así. La muerte es el contrario del nacimiento, en todo caso, ¿no? Pero no de la vida. Bueno, en todo caso, esta redondez, ¿no? Esta demanda que presenta la segunda etapa de la vida tiene que ver con la completud, ¿no? Con el completarse de la vida, ¿no? Más que con esta idea o esta perspectiva idealista de alcanzar la perfección o de obtener la felicidad con mayúsculas o no sé cuánto, es desechada, ¿no? La experiencia muestra ¿no? lo quiméricas que son muchas de las pretensiones de la primera etapa de la vida, y va tomándose conciencia de que lo que se busca es completarse, digamos, ¿no? Redondearse, podemos decir así, ¿no? Alcanzar, encontrar, ¿no? un equilibrio, una profundidad, ¿no? Una síntesis, podríamos decir así, ¿no? Una recapitulación dinámica, es decir, en marcha, que permita una nueva síntesis, podemos decir, y alcanzar una cierta esencialidad, ¿no? Un resumen, podemos decir así, ¿no? De en qué ha consistido o en qué consiste la vida, ¿no? Desde un punto de vista más bien intuitivo, ¿no? Más bien sentido. Entonces, ocurre que las crisis o los conflictos o las neurosis de la segunda etapa de la vida son diferentes también de los conflictos o de las neurosis de la primera etapa de la vida. Son neurosis de sentido, que tienen que ver con el sentido, ¿de acuerdo? De la misma manera que en la primera etapa de la vida tienen que ver con cobardías o con evitaciones o con sustituciones, con sucedáneos, ¿no? Con desarrollar estrategias torpes o inadecuadas que vienen a suplantar el dolor de la vida, ¿no? O el sufrimiento natural de la vida, ¿no? Con otro tipo de sufrimientos, que es el sufrimiento neurótico, que de alguna manera es un pseudo sufrimiento, como una estrategia errada o equivocada para afrontar, o mejor dicho, para afrontar de mala manera, ¿no? Bueno, pues los retos o las dificultades, ¿no? O en fin, ¿no? Las distintas circunstancias, ¿no? Tanto externas como internas, ¿no? De circunstancias de carácter, por así decir, con las que uno le toca lidiar, ¿no? Bueno, entonces ocurre que en este tránsito entre la primera etapa y la segunda etapa de la vida ocurre no pocas veces como un sentimiento de desengaño, ¿no? de desilusión, y también una especie de desánimo increscendo que viene a desembocar más o menos en torno a los 55, 60, 65 años, etcétera, ¿no? Más o menos, vamos a ubicarnos ahí,
en una especie de desencanto o de melancolía, ¿no? O incluso de ánimo depresivo, o de aburrimiento, de cansancio de la vida, de descreer, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es bastante general y de hecho muchas veces desemboca en enfermedades o en muertes repentinas o en, ¿no? O sea, digamos, o en digamos, enfermedades que tienen un desenlace más o menos rápido, ¿no? O, que termina en la muerte, es decir, la vida pierde sentido, no hay motivación y el proceso vital se ve ensombrecido, y de alguna manera también el propio organismo pone en marcha, el organismo en este caso psicofísico, ¿no? Pone en marcha también procesos autodestructivos, podemos decir así, ¿no? de liquidación, ¿no? de la vida, ¿no? Esto tiene que ver también con precisamente con esta especie de consumación de un sentimiento de decepción, ¿no? De desilusión, de desengaño, de descreimiento, etcétera, etcétera, ¿no? No siempre ocurre así, pero bueno, es muy común, ¿no? O al menos durante una etapa esto asoma. Entonces, por ahí viene el asunto del rearme. En determinado momento, dentro ya de la segunda etapa de la vida, es necesario, seguramente, o es preciso, o es conveniente, rearmarse. Igual que nos hemos armado en las 2 primeras décadas de la vida, ¿no? De diferente manera, hasta los 10 años más o menos te rearmas de una manera, 10 o 11 años, y luego, digamos, en la etapa entre los 10, 11, 12 años hasta los 20, 21, 22, 24, 23, ahí hay un armarse, pues cuando ya hemos rebasado los 40, 45, 50, hay que rearmarse, es necesario rearmarse. Rearmarse es buscar, desarrollar recursos, nuevas inteligencias, nuevas herramientas, nuevas armas, rearmarse, para poder afrontar los retos o las demandas de esa segunda etapa de la vida que tienen que ver con la completud, ¿no? Con la realización digamos, de todo aquello que portamos potencialmente y que demanda realizarse. Si no somos capaces de darle un espacio, un escenario, unas armas, unas herramientas, ¿no? Unas vías, un camino a todo eso que quiere realizarse, entonces la vida se viene abajo. Primero seguramente anímicamente y después o paralelamente desde un punto de vista físico, fisiológico. Así que esto es importante, por eso también es difícil. Yo no voy a entrar ahora en otras culturas, ¿no? Donde esto sigue otro, o ha seguido, ¿no? Ahora con la globalización es diferente, pero ha seguido otros caminos. Pero en nuestra cultura es difícil, y seguramente hasta casi inadecuado, entre comillas, que una persona que está en la primera etapa, sobre todo en las primeras etapas de la primera etapa, ¿no? Los primeros años, se ponga a meditar.
digamos, ahonde, ¿no? en la experiencia meditativa, ¿no? En la ampliación, ¿no? de la consciencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Salvo que haya ahí una inquietud, ¿no? y digamos ¿no? Quizás, ¿no? una maduración o una madurez psicomental prematura, pero en general uno está en otra cosa, ¿no? Está en otro tipo de... eso no quiere decir que no haya una profundidad, que no esté funcionando ¿no? esa intuición y que no... Es decir, todo está en su sitio, ¿no? Pero la meditación, al menos en el tiempo de vida que corresponde a la época que nos toca vivir, tiene más que ver con esta demanda de la segunda etapa de la vida, donde ahí podemos encontrar al menos en gran medida, ese rearme, ¿no? Esa fuerza o esa energía, esa visión o esa calma, o ese sosiego, esa profundidad, ese equilibrio, esas, como digo, herramientas o armas que permiten transitar o nos ayudan a transitar esa segunda etapa de la vida. Así que, bueno, pues quizás esto es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Que también la segunda etapa de la vida es más... En cualquier momento de la vida aparecen contratiempos, ¿no? Y enfermedades también, ¿no? Pérdidas, ¿no? Golpes morales, etcétera, ¿no? De un tipo y de otro. Pero en la segunda etapa de la vida estos golpes también, y las enfermedades o ciertos golpes quizás acontecen de una manera más habitual, más cotidiana, por un lado, y por otro lado parece como que una vez que uno ya está en ese proceso de desilusión, de desengaño, donde uno se da cuenta, como diría Salomón, ¿no? Todo es vanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aparece una actitud más selectiva, ¿no? Hay cosas que ya no importan tanto y otras cosas que empiezan a importar de otra manera, etcétera. En ese tiempo hay también una sensibilidad que parece o que pudiera resultarnos como una mayor vulnerabilidad. Uno se siente más vulnerable, ¿no? Quizás, ¿no? O en un sentido y en cierta manera, ¿no? Y quizás también una mayor amplitud de conciencia, una mayor experiencia y una mayor visión de lo esencial, pues también implica una mayor sensibilidad. Claro, una mayor sensibilidad implica un mayor dolor. El dolor no es algo malo, ¿no? Precisamente el dolor es parte, digamos, de esa dualidad o de esos opuestos, ¿no? En los que se presenta la vida, ¿no? Y se desarrolla o se despliega, digamos, como contrapunto al disfrute o al placer o al bienestar, etcétera, ¿no? Pero el dolor está ahí, ¿no? Y también, de la misma manera que uno aumenta su capacidad de comprensión o capacidad de disfrute, también aumenta la capacidad de dolor, o aumenta, digamos, la dimensión, ¿no? del dolor, ¿no? Y esto pudiera en determinado momento experimentarse como una mayor vulnerabilidad o como una mayor sensibilidad al dolor que a veces intimida, ¿no? O le hace a uno volverse un poco más temeroso. Por esto, vuelvo a decir, es importante ese rearme, ¿no? Volver a
a plantearse desarrollar herramientas, recursos, armas para afrontar ese nuevo escenario y ese diálogo tardío, o ese diálogo de la segunda etapa de la vida, que es más interiorizado, es más esencial, es más selectivo, está más desengañado, pero a la vez es más profundo, o puede ser más profundo, y puede llevar también a otro tipo de satisfacciones que, digamos que corresponden más con ese tiempo, desde un punto de vista también que tiene que ver con los arquetipos, ¿no? Digamos, con los dioses, ¿no? Con la dinámica atemporal, ¿no? y cíclica de lo que es una vida humana, ¿no? Así que en la meditación podemos entenderla también como una herramienta o como un recurso, ¿no? de fortalecimiento y de desarrollo de recursos, ¿no? Para afrontar, ¿no? también esa segunda etapa de la vida, por un lado, y por otro lado también necesitamos también el desarrollo de ese tipo de herramientas o de armas para poder seguir ahondando, ¿no? en la experiencia meditativa. Por eso también es evidente que una de los beneficios, podríamos decir así, o de las repercusiones, ¿no? que tiene meditar, es que aumenta la capacidad para meditar, valga la circularidad, ¿no? Es decir, cuanto más meditas, más capacidad tienes para meditar, ¿no? Cuanto mayor entrega y más atención y capacidad de concentración, ¿no? y quietud, ¿no? eres capaz de desplegar, ¿no? Esto lleva a que todavía puedas incrementarlo más, ¿no? Esto ocurre también como en el aprendizaje, en la psicología del aprendizaje, ¿no? o en la educación. Lo que permite aprender más, o sea, cuanto más aprendes, ¿no? cuanto más cultura o, digamos, o conocimientos o herramientas de conocimiento desarrollas, mayor capacidad para aprender lo siguiente, ¿no? Entonces, esto ocurre también en el campo de la meditación y también en el desarrollo psicológico que podemos llamar individuación o como queramos decir, ¿no? Así que esa era la reflexión, hay que rearmarse.